esa noche que el poder de la palabra de Dios es más grande de lo que voy a decir. Amén. Quisiera advertirle que por más que exalte, por más testimonio que usted escuche y que usted vea, aún el poder de Dios es más grande de lo que podemos expresar. Amén. El poder de la palabra de Dios, dice la Biblia, que por fe nosotros entendemos que todo lo que existe, el universo y todo lo que se ve, todo lo que hoy está formado, fue creado, fue constituido por la palabra de Dios. Amén. Simplemente con el poder de la palabra de Dios, Él creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe, todo lo que podemos ver y nombrar, fue creado por el poder de la palabra de Dios. Amén. En el principio Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Dios dijo, sea el sol y fue el sol. Dios dijo, sea la luna y fue la luna. Amén. Y Dios empezó a decir la palabra. Y cada vez que Dios decía una palabra, la palabra tenía el poder para crear de la nada. Aun cuando no había materia prima, Dios con su poder en la palabra pudo construir todo. Y es que cuando Dios habla hay que escucharlo. Cuando Dios habla hay que prestar atención. Cuando Dios habla los cielos y la tierra tiemblan. Cuando Dios habla, sus palabras son infalibles. La palabra de Dios, dice Isaías, es como el rocío que cae en la tierra, el cual hace germinar y dar su fruto. Dice el versículo 11 Dios, y así serán mis palabras que salen de mi boca. No retornarán a mí vacía. Cuando Dios habla, su palabra no cae en el vacío. Cuando Dios habla, su palabra no se la lleva el viento. Cuando Dios habla, su palabra no cae a tierra. Cuando Dios dice algo, usted puede tener toda la seguridad que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. No importa lo que tenga que suceder. No importa que se tenga que violar las leyes naturales. No importa que se tenga que cambiar las constelaciones. No importa que se tenga que remover el cielo y la tierra. Si Dios dijo algo en su palabra, Dios es fiel y poderoso para cumplirla. Cuando Dios habla, Dios va a cumplir su palabra. En el Antiguo Testamento, Dios dio una palabra. Y Dios dijo, llegará el día. Y comenzó a hablar del Mesías. Cuando Él entrará a la ciudad de Jerusalén. Y lo van a recibir con gritos, con júbilo, con hosanna. Y el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, cuando está en la tierra, su primera palabra para empezar su ministerio, le dijo a Juan el Bautista, no, vamos a hacer el bautismo porque es necesario que se cumplan las escrituras. Es necesario que se cumpla lo que ya está escrito. Dice la Biblia que al pie de la letra se estaba cumpliendo la palabra. Pero el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén y la gente salió a recibirle. Dice que se quitaban los mantos, se quitaban las túnicas, tomaban ramas y la ponían como alfombra ante los pies del Señor Jesucristo y del asno.
dice. Alguien tiene que aparecer y alabar y exaltar a Dios. Alguien tiene que sacar su túnica. Alguien tiene que gritar. Porque si no lo hace, Dios va a hacer que se cumpla la palabra. Y aún las piedras van a ser pentecostales. Pero algo se va a cumplir para que se cumpla. Algo va a suceder. Algo va a pasar cuando Dios dice la palabra. Y hoy en día tenemos la palabra de Dios escrita en nuestras manos. Y muchas personas no aprovechan el poder de la palabra que tenemos en nuestras manos. Esa Biblia es la palabra de Dios. Si usted quiere escuchar la voz de Dios y quiere dirección, usted tiene que leer la Biblia en su vida. Porque la Biblia toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios habló a esos hombres santos y dejó la palabra escrita para cada uno de nosotros. Hay un poder increíble en la palabra. Hay gente que no entiende que la Biblia no es una revista. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un texto literario. La Biblia es el único libro que contiene la palabra absoluta de Dios. Y cuando usted empieza a demandar del poder de la Biblia, cuando usted empieza a demandar del poder de la palabra, algo va a cambiar en su vida. Milagros van a empezar a suceder. Oh, yo recuerdo que hace muchos años, a los Estados Unidos, en algún hospital, en alguna clínica, hubo un fenómeno, porque una mujer dio a luz una criatura. Los doctores se quedaron sorprendidos, porque parte del cerebro de esa criatura estaba fuera de su cabeza. Así que los médicos le dijeron a sus padres: no hay forma de salvar su bebé. Lo único que nosotros podemos hacer es cortar parte de lo que está afuera y luego hacer una cirugía. Pero nosotros no le garantizamos que su bebé va a vivir. Y si acaso sobrevive la cirugía, su bebé va a quedar en estado vegetativo. Los médicos hicieron la cirugía, cortaron un pedazo del cerebro de aquel bebé. Luego hicieron la cirugía, cosieron la cabecita y lo entregaron a los padres después de un tiempo. Sorprendido de que el niño o la niña había sobrevivido, le dieron de alta y le dijeron: no se emocionen mucho con su bebé, porque puede ser que no dure mucho, y si vive va a quedar en estado vegetativo. Pero la madre de esa bebé era una madre que conocía el poder de la palabra. Así que esa madre tomó su Biblia y cada día iba con su Biblia a la cuna de esa bebé, abría la Biblia y encima de la bebé, sabiendo que la niña no podía escuchar, la niña no podía reaccionar, pero empezó a aplicar el poder de la palabra, empezó a profetizar la palabra. Cada día con la palabra sobre la niña. Hoy yo no le voy a hacer el testimonio largo, pero hoy en día esa niña es una mujer adulta, es una artista del Señor Jesucristo. Escuché de un drogadicta que fumó tanta droga que los médicos lo desahuciaron. Creo que había fumado tanta droga que la nariz se le había carcomido.